recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión central. Buenas noches, ¿qué tal? El presidente de la República, Gustavo Petro, acaba de entregar detalles importantísimo, el cambio del gabinete presidencial. El ministro de Educación será la ministra Aurora Vergara. También el ministro del Deporte será Astrid Rodríguez. El presidente acaba de agradecer, por supuesto, las labores de los anteriores ministros y ha dicho también en la locución presidencial que no van a claudicar porque el cambio nunca van a renunciar para reformar la salud, que todo ciudadano, por supuesto, van a intentar que sea atendido. La salud es un derecho y no un negocio. Luisa Barberi tiene más detalles. Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. José Fernando y televidentes, muy buenas noches. Así es, el presidente Gustavo Petro, acompañado de su gabinete ministerial, a excepción de, como usted lo mencionaba, el ministro de Educación, la ministra de Deporte y la ministra de Educación, hizo esta alocución presidencial donde habló de la reforma a la salud, de la reforma laboral y de la reforma pensional. El presidente Gustavo Petro entonces agradeció los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Dijo que con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y también los invitó a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto por la vida, porque el presidente Gustavo Petro ha hecho un llamado para construir este pacto, de que apoyen las reformas que está promoviendo su gobierno. También ha dicho que ha decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación. Entonces recordemos, Aurora Vergara será la nueva ministra de Educación y Astrid Rodríguez será la nueva ministra de Deporte. Queda pendiente por conocer cuál será la ministra de Cultura. Eso es lo que ha dicho entonces el presidente Gustavo Petro hace pocos minutos en esta alocución presidencial. Se retiran de su cargo el ministro de Educación Alejandro Gaviria, la ministra de Deporte y la ministra de Cultura. Atención, el presidente Gustavo Petro abrió la puerta a los consensos en la reforma a la salud. Partidos políticos podrán proponer modificaciones. Más temprano, el mandatario dijo que carta de sus ministros con reparos a la reforma a la salud se discutió y fue tenida en cuenta por equipo técnico. Ya hay borrador de la reforma laboral. Les contamos los puntos clave relacionados con horas extra. Disidencias de las FARC entregaron pruebas de supervivencia de 6 secuestrados. El Partido Comunes reconoció su responsabilidad cuando era guerrilla de las FARC en el asesinato de 9 concejales en Rivera Huila. Se mantiene alerta por mala calidad del aire en Bogotá. La alcaldía suspendió el pico y placa solidario y sugiere el uso de tapabocas, entre otras disposiciones. La organización Feminicidio Colombia reveló que la violencia contra la mujer dejó 220 menores huérfanos en el 2022. Noticias de las regiones. Policía de Antioquia denunció a madres que permitieron abusos sexuales a sus hijos menores. Masacre en Gachantibá, Boyacá. 3 personas de una misma familia fueron asesinadas y 2 policías resultaron heridos. En el mundo, doloroso panorama en medio del rescate de más de 62 migrantes muertos en el sur de Italia. Entonces, porque la DIAN tiene 4.700 vacantes. Y en cultura, la cantante Ana Gabriel anunció su retiro días después de ser abucheada en un concierto por hablar de política. Buenas noches, bienvenidos al Noticiero de Todos. El presidente de la República, Gustavo Petro, abrió esta tarde la puerta a consensos en torno a la reforma a la salud. Tras una reunión con presidentes de partidos de la coalición de gobierno, dijo que cada quien puede entregar sus aportes. El jefe de Estado planteó sus líneas inamovibles del proyecto, escuchó también las inquietudes de los partidos y destacó que el proceso se debe hacer en medio de un debate democrático. Luisa Barberi, buenas noches.
Daniela y televidentes, muy buenas noches. Durante aproximadamente 3 horas el presidente Gustavo Petro se reunió con los presidentes de los partidos Liberal, también el Conservador y Partido de la U, quien, como ustedes lo mencionaban, le plantearon al mandatario las inquietudes que tienen respecto a la reforma a la salud, que recordemos fue radicada hace algunos días en el Congreso de la República. El primer mandatario planteó esas líneas rojas y también inamovibles que tiene este proyecto, que es la prevención y la atención primaria. Además, abrió la puerta para que los partidos que hacen parte del gobierno, de la coalición de gobierno, puedan plantear modificaciones al articulado de este proyecto. El mandatario dijo que es un ejercicio de democracia. Los presidentes de los partidos políticos de la coalición de gobierno podrán presentar propuestas sobre artículos que consideren deben ser modificados en la reforma a la salud. La diversidad es vital. La búsqueda en medio de esa diversidad de consensos ha sido un principio del gobierno. Indudablemente, todas las reformas sociales necesitan del debate público. El mandatario planteó sus líneas rojas e inamovibles del proyecto: atención primaria y prevención. Estamos de acuerdo en privilegiar la atención primaria y el sistema preventivo en la salud. Eliminar la integración vertical, que es aquella que han ejercido algunas EPS, trasladando recursos públicos para acrecentar el patrimonio en términos de clínicas privadas de los propietarios de esas EPS. Los presidentes de los partidos Conservador y de la U plantearon sus inquietudes e insistieron en la necesidad de construir sobre lo construido. Que no veíamos quién gestionara el riesgo en salud, que no veíamos quién gestionara el riesgo financiero. Quiere decir que la persona llega al centro de atención primaria, va a ser atendido y para pasar a otra instancia pues va a haber dificultades, que necesita un articulador. Vamos a incluir artículos nuevos, no es menor, y vamos a eliminar artículos, y no es menor que estemos apoyando una continuidad de las EPS con características diferentes a las de hoy, pero pues esas son las diferencias que hemos tenido. Los presidentes de los partidos se reunirán con las bancadas para trabajar en las modificaciones del articulado y presentarlas cuanto antes ante el presidente de la República. 7:16 de la noche. A esta hora retomamos conexión con Luisa Barberi. Luisa, la noticia del momento, por supuesto, la salida de 3 ministros del gabinete. Cuéntenos cuáles son entonces quienes van a quedar en estas carteras. La única que no se sabe por ahora es la ministra de Cultura. José Fernando y televidentes, así es, el presidente Gustavo Petro hace pocos minutos, en una locución presidencial de unos 3 minutos aproximadamente, dio a conocer que el ministro Alejandro Gaviria, quien era de Educación, la ministra de Deporte y también la ministra de Cultura, ya no harán parte del gabinete ministerial. Ha decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte. Por el momento queda pendiente conocer cuál será la nueva ministra de Cultura del presidente Gustavo Petro. He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. El presidente Gustavo Petro agradeció la labor hecha por parte de los ministros salientes de ese gabinete y también en esta locución presidencial se refirió a la reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral. Por el momento, esta es la información desde la Casa de Nariño. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Luisa, muy amable. Y a propósito de la reforma a la salud, el presidente de la República ratificó que la carta firmada por 3 de sus ministros con reparos a la iniciativa es cierta y dijo que fue discutida ampliamente con técnicos y expertos. Uno de los puntos clave del documento sigue siendo el trámite legislativo que debe cursar el proyecto de la reforma a la salud. Los funcionarios citaron el artículo 152 de la Constitución, que establece que derechos fundamentales como el de la salud deben abordarse mediante leyes estatutarias y no con ordinarias como se presentó la iniciativa. Los 3 ministros y el director de Planeación Nacional aseguraron que como la reforma busca reorganizar el sistema de seguridad social en salud, debe hacerse una consulta previa, dado que la Corte Constitucional establece este requisito cuando una
ley afecta directamente a grupos étnicos. Advirtieron que de realizarse la totalidad de gastos para la reforma, el costo fiscal de la iniciativa sería para el primer año de alrededor de 16.91 billones adicionales y para el segundo de 21.8 billones de pesos más. Entre 2025 y 2028 los gastos incrementarían en promedio en 2 billones al año, lo que significa que para el primer año necesitaría la totalidad de los recursos obtenidos en la reforma tributaria. También presentaron propuestas como que el sistema de salud sea mixto y las EPS sigan desempeñando sus funciones y que la conformación y las funciones del Consejo Nacional de Salud sean reajustados para que sea más eficiente. El presidente Petro manifestó por medio de su cuenta de Twitter que esta carta ya había sido discutida y que a partir de ella se realizaron modificaciones al proyecto y un encuentro con las EPS. A propósito de este episodio de la carta, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, entregó detalles del financiamiento a la reforma a la salud, uno de los puntos que abordaron algunos miembros de su gabinete. El presidente Gustavo Petro aseguró que el documento firmado por los ministros de Hacienda, Agricultura y Educación promovió una discusión que arrojó, según él, cambios del proyecto y cuadros de impacto fiscal. El cuadro inicial tiene costos que son independientes a la reforma y no debieron incluirse, como el pago de servicios a extranjeros, la formalización laboral o el pago de la deuda hospitalaria. De acuerdo al mandatario, quien filtró la información omitió el cuadro actualizado. Estos costos hay que pagarlos con o sin reforma y no se deben a ella. El cuadro actualizado que no presentó la prensa y que por honestidad intelectual debía haberles presentado quien les entregó el escrito, que hoy es un borrador, es el siguiente. Petro insistió en que el mandato popular que recibió de sus electores es del cambio. El proyecto de salud presentado al Congreso presenta los fundamentos esenciales de nuestra propuesta presentada en la campaña electoral a toda la sociedad colombiana y tiene todo mi respaldo. El jefe de Estado solicitó al Congreso que se conforme de manera independiente una comisión de la verdad que le presente al país la historia del saqueo de los recursos de la salud para que no se vuelva a repetir. Por su parte, la ministra de Salud también habló de la carta de sus compañeros de gabinete. Insistió en que la reforma a la salud es necesaria. Luego de conocerse la carta de los ministros de Educación, Agricultura y Hacienda, que ha generado controversia por los reparos expuestos sobre la reforma a la salud, la ministra Carolina Corcho aseguró que esto ha desviado la discusión central del proyecto. Lastimosamente, y poca discusión sobre el núcleo central de los contenidos del proyecto de ley, porque la crítica previamente era que no se conocía el articulado, pero conocido el articulado nos hemos ido por las ramas. La funcionaria señaló que la carta presentada por sus compañeros de gabinete fue un documento de trabajo que se discutió de manera amplia en un Consejo de Ministros. La discusión central es que tú no le puedes atribuir a la reforma a la salud impactos fiscales que corresponden a atrasos y deudas históricas del sistema de salud en Colombia. Corcho insistió en que la propuesta de la reforma busca reducir el déficit de más de 23 billones de pesos que actualmente adeudan las EPS del país y con ello darle solución a la falta de mantenimiento de infraestructura hospitalaria, pagos a profesionales de la salud, entre otros. La carta generó reacciones en el Congreso, entre esas la del presidente de la Cámara de Representantes, quien le envió un fuerte mensaje a los integrantes del gabinete tras la filtración. David Racero le pidió a los integrantes del gabinete de gobierno unificar los discursos y guardar confidencialidad frente a los asuntos del Estado. Fueron invitados a ser parte de un gobierno para hacer las grandes transformaciones, los grandes cambios. Si ellos consideran que sus reparos no son tomados en cuenta o que su mirada es diferente a la que tiene el presidente Gustavo Petro, bueno, las puertas están abiertas. El congresista aseguró que solo los ministros sabían de la existencia de ese documento y con su filtración se vulneró la confianza del Ejecutivo. Ese marco de la discusión se dio dentro de reuniones privadas donde no participaban asesores, sino directamente los ministros, firmadas por ellos. Así que hacemos un llamado, y yo como miembro del Pacto Histórico, un llamado al gabinete, que este es el momento de unificar un discurso. Criticó también al presidente del Senado, Roy Barreras, por no respaldar la reforma a la salud y tomar posición frente a la ministra Carolina Corcho. Gremios y representantes de la salud participaron de una audiencia pública en el Congreso de la República con el fin de escuchar a los principales actores y también conocer los alcances de la reforma a la salud. Los representantes de los distintos sectores de la salud tienen varios reparos y preocupaciones sobre el texto de la iniciativa. Hay una concentración muy grande de los servicios de salud en algunos departamentos
y en donde también tenemos una carencia, un déficit de personal de atención de salud en todos los niveles. ¿Quién paga específicamente el cuerpo médico en la implementación del nuevo sistema de salud? ¿Quién nos va a pagar directamente y cómo se va a hacer ese pago, sobre todo en el sistema de transición? Las instituciones prestadoras de salud no respaldan el manejo directo del Estado. No compartimos el que la atención primaria sea 100% pública, ¿cierto? Hay muchas IPS pequeñas que hoy están atendiendo, que hoy son el referente de apoyo en los municipios pequeños. Algunas asociaciones se mostraron a favor del fortalecimiento de la red pública hospitalaria. La búsqueda de los giros directos, la capacidad de concentrar unos recursos en la ADRES para que desde allá se muevan de una manera más limpia. No, definitivamente destacamos el fortalecimiento que se da a la salud pública, toda vez que siempre se ha hablado de la importancia de prevenir, pero no se le ha asignado recursos. La salud pública ha sido la cenicienta durante estos 30 años. Por su parte, el ADRES aseguró que la transición para manejar los recursos tomará bastante tiempo. Creo que empezar los procesos requiere una planeación adecuada, seria, y un desarrollo que hay que hacer y que hay que ponerle unos recursos, unas personas, una tecnología. Desde el Congreso le hicieron un llamado al gobierno para que incluya el fortalecimiento de la salud mental en la reforma. Bueno, presten atención a esto porque hoy se conoció el borrador del proyecto de ley de la reforma laboral. La iniciativa tiene 77 artículos y es otra de las grandes apuestas del gobierno nacional. Los invito a que revisemos algunos de los principales puntos que contiene esta iniciativa. Por ejemplo, la estabilidad laboral reforzada. Algunos ejemplos, pues cuando toda una familia vive de ese solo salario, para los despidos, en este caso puntual, será obligatoria una autorización judicial. Más ejemplos, los tiempos de terminación de contratos a todos los empleados, a todos, incluidos los de prestación de servicios, se les debe avisar 30 días antes que su contrato ha terminado. Los límites del contrato de prestación de servicios bajo esta modalidad ni bajo cualquier otra, digamos que no podrán ser vinculadas personas que realicen actividades permanentes y subordinadas en empresas públicas y privadas. Y ojo a esto de plataformas digitales como los domiciliarios, por ejemplo, la plataforma digital que lo contrate deberá verificar que los trabajadores estén afiliados a la Seguridad Social y cumplan con los aportes. Hoy se conoció que con disparos atacaron la camioneta blindada de la exesposa de Gustavo Petro, Mariluz Herrán, cuando se movilizaba por la vía Magangué-Cartagena. Herrán fue atacada cuando salía del sepelio del líder social Milton Rocha Peña en Magdalena el pasado 21 de febrero. En el hecho no se reportaron personas lesionadas. La policía me acompañó a salir del municipio hasta Sicuco, luego otra patrulla nos acompaña hasta un punto y a la media hora, un poco más, nos hicieron el atentado, dispararon contra el vehículo blindado que un compañero me había facilitado para poderme movilizar con él en el vehículo. El Comando Coordinador del Occidente de las disidencias de las FARC reveló una prueba de supervivencia de 6 secuestrados. En el video se observan de camuflado los 6 retenidos, entre ellos el joven indígena secuestrado en el Cauca hace apenas 13 días. El grupo ilegal aseguró que esperan las condiciones adecuadas para liberarlos y, por supuesto, entregarlos a organismos humanitarios. El alto comisionado de paz entregó detalles de los avances de la paz total. Aseguró que los acercamientos con grupos armados se ven reflejados en la reducción de asesinatos de líderes sociales. También hizo un balance de la mesa de diálogos con el ELN en México. Debido a las informaciones sobre posibles ataques del ELN a la fuerza pública en diferentes ciudades del país, el alto comisionado para la paz confirmó que desde la mesa de diálogo en México, la delegación del ELN desmintió las amenazas. Hemos observado que el Ejército de Liberación Nacional inicialmente no tiene planes B de realizar atentados terroristas. También confirmó que los acercamientos con bandas criminales completan ya 7 meses. Dentro de los compromisos con el gobierno para negociar están no asesinar, no torturar, no desaparecer. Y vemos que las cifras muestran que este conjunto de medidas del gobierno nacional están logrando efectos en los territorios porque hay disminución del asesinato de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz. Las estrategias para desmantelar estructuras armadas en zonas de conflicto ya están definidas. 2
escenarios. El propio que se desarrollará de discusión en el Congreso de la República de la ley de sujeción de grupos herederos del paramilitarismo y esta política pública que pretende desmantelar esas estructuras armadas para generar condiciones de paz en Colombia. Los avances de la paz total son analizados y evaluados en la Comisión Nacional de Garantías que lidera el presidente Gustavo Petro. Se cumplen 17 años de la masacre de 9 concejales en Rivera Huila. Hoy los firmantes del acuerdo de paz, el antiguo secretariado y el desaparecido Bloque Sur de las FARC reconocieron a través de un comunicado su responsabilidad en este crimen. A la 1:30 de la tarde del 27 de febrero de 2006, los 12 concejales de Rivera Huila iniciaron la que sería la última sesión del periodo legislativo. 20 minutos después, la sesión fue interrumpida por hombres armados vestidos de camuflado. Dispararon indiscriminadamente y huyeron del lugar. En el recinto murieron 7 cabildantes. Horas más tarde, otros 2 fallecieron en el hospital del municipio. Hoy, en el aniversario número 17 de la masacre, los responsables del hecho aceptaron su responsabilidad. Hoy los firmantes del acuerdo de paz, el antiguo secretariado y el desaparecido Bloque Sur reconocemos la responsabilidad por la masacre de los concejales de Rivera. 9 familias ese día perdieron a un padre, un hermano o un hijo. Reconocemos el daño irreparable causado a sus familias, especialmente a sus esposas y a sus hijos e hijas, quienes perdieron el sustento económico y sobre todo el amor y compañía de un ser entrañable. Y aunque han pasado 17 años, las familias de los 9 concejales de Rivera esperan verdad y reparación. Los y las firmantes del acuerdo de paz estamos empeñados en resarcir el daño causado por nuestras acciones en el marco de la guerra. Para la época, la Corte Suprema de Justicia condenó a 37 años de cárcel al concejal Gil Trujillo Quintero, sobreviviente del ataque y quien sería uno de los cómplices de la masacre. El presidente de la República, Gustavo Petro, envió un mensaje al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra, Suiza, este lunes. El mandatario anunció que Colombia quiere ser integrante de este consejo entre el año 2025 y 2027. Luisa Barberi, volvemos con usted. Cuéntenos qué más dijo el jefe de Estado. El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que el país se ha propuesto a cumplir la iniciativa de la paz total como la forma de superar las injusticias y las exclusiones históricas. El mandatario pidió que la comunidad internacional apoye esta iniciativa de su gobierno, incluyendo la creación del Ministerio de la Igualdad para cerrar las brechas sociales del país. Colombia se ha comprometido con la búsqueda de la justicia social y la justicia ambiental como elementos esenciales para consolidar la paz. Por ello, la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son una prioridad, para lo cual requerimos de la cooperación y el trabajo conjunto con el sistema y la comunidad internacional. El mandatario colombiano manifestó que para el gobierno nacional es una prioridad atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección y salvaguarda de la protesta social. Es por eso que la reivindicación y la reparación a las víctimas del estallido social debe ser parte de la ruta de trabajo para la garantía de los derechos humanos en nuestro país. Colombia aspira a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, con el deseo de poder compartir con toda la comunidad internacional las enseñanzas de lo que hemos sufrido en medio de una grave crisis de derechos humanos y de lo que hemos intentado para superarla. Por último, Petro invitó a los presentes a robustecer el sistema de protección de los derechos humanos en el mundo, insistiendo que Colombia seguirá trabajando en este fin. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que se abrirá un nuevo macrocaso de violencia sexual y aseguró que la JEP no podría terminar su trabajo sin investigar esas conductas. Entrevista con nuestro director, Jairo Patiño. ¿Qué se viene en materia de macrocasos y de qué depende que ustedes lo abran y a la velocidad que lo hacen? El último, que está en una fase de concentración y pronto va a ser abierto, pero ya hay una decisión de abrirlo, tiene que ver con violencia sexual, pero a eso habría que sumar temas tan importantes como la afectación de grupos étnicos y territorios étnicos, un caso que va a atender a eso, y otro importantísimo que es la vinculación entre delitos cometidos por la fuerza pública en asocio de grupos paramilitares y terceros. Y eso también son áreas fundamentales que sabemos que la JEP no podría terminar su trabajo sin investigar esas conductas tan graves.
El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió en la Casa de Nariño con José Félix Laforí, presidente de Fedegan, para hablar sobre el proceso de compra de tierras. Repasamos en detalle todo el tema de la tierra en Colombia y yo creo que hubo por parte del presidente más que una postura muy positiva, creo que además dio elementos adicionales para poder hacer una gran reconversión con la tierra que eventualmente se adquiera. Para mañana está programado un paro de maestros en todo el país. Los maestros afiliados a FECODE radicarán el pliego de peticiones para este año en el que insisten en la dignificación de la profesión docente. En Bogotá y varias ciudades del país están programadas marchas y concentraciones que pueden afectar las clases en los colegios oficiales y, por supuesto, la movilidad. Vamos a revisar cuáles son las medidas del distrito frente a la mala calidad del aire en Bogotá. La primera, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, los estudiantes de jardines y de colegios no podrán tener ninguna actividad física al aire libre dentro de las instituciones o fuera de estas. Esta misma medida se aplica para la ciudadanía en general. La segunda medida, el uso del tapabocas, que será obligatorio en el transporte público, taxis intermunicipales, entre otros, en Bogotá, el tiempo que dure la alerta. Y la tercera medida, se va a suspender el pico y placa solidario. No va a aplicar durante esta semana. Estas son las panorámicas de la capital colombiana desde el norte, desde el centro y desde el sur de la ciudad. En las últimas horas, mayor concentración de material particulado sobre la ciudad. En este momento tenemos 9 estaciones en condiciones regulares. Son cerca de 70 incendios forestales los que se han registrado en el departamento de Cundinamarca. Esto genera que el aire en la capital del país se vea de esta manera. Son más de 3.000 toneladas de material particulado diariamente. No se hará actividad física en colegios y jardines en el distrito entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. Pues que use su tapabocas, tenga las medidas de precaución propuestas por las instituciones y pues que sea juicioso. Si se moviliza en transporte público, tenga en cuenta que el uso de tapabocas será obligatorio tanto en transporte público como en taxis intermunicipales y cables. Claro, porque concierne la salud de las demás personas y la mía. Si usted hace uso del pico y placa suspendido, ponga atención. Se va a suspender el pico y placa solidario. Las personas que realicen cualquier actividad física al aire libre estarán más expuestas a presentar cuadros gripales. Más de 250 hectáreas de terreno fueron consumidas por un fuerte incendio forestal en Paz de Ariporo, esto en Casanare. Paola López, periodista de la Radio Nacional, con los detalles. La conflagración que se presentó en la vereda Carrasol, en zona rural del municipio de Paz de Ariporo, afectó 7 fincas y dejó un sinnúmero de animales silvestres muertos, en los que se encontraron osos, morrocoyes, iguanas y lagartos. Se presentó un incendio. Tenemos entendido que por la vía Sabaneta hay un punto donde los consumidores de droga, que está a unos 3-4 kilómetros, van a consumir sus cosas, y de ahí parece que se presentó el incendio en medio de la finca La Charanguita y San Remo. Asimismo, las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que no manipulen ningún elemento que pueda generar un nuevo incendio en esta zona. 3 personas muertas, 2 de ellas familiares, fueron halladas en una vivienda de la vereda Las Minas en Cachantiva, Boyacá. Las víctimas son 2 hombres y una mujer. La policía llegó al lugar del ataque y fue agredida también por los 2 victimarios que les dispararon desde una camioneta. 2 uniformados resultaron heridos y están siendo atendidos en un centro asistencial. Al parecer, los homicidios estarían motivados por problemas familiares. En el lugar se logra la captura de un hombre quien portaba un arma de fuego tipo revólver con 23 cartuchos para el mismo y la incautación de un vehículo. Aberrantes casos de abuso sexual en el Valle de Aburrá, Antioquia. Fueron capturadas la mamá y la tía de 3 niños que ellas grababan teniendo relaciones sexuales para posteriormente comercializar el contenido. El primer caso que sorprendió a la policía colombiana ocurrió en Medellín. Fue el de una niña de 8 años que era sometida por su propia mamá. Que era vendida por su mamá y amarrada en su casa para que tuviese relaciones sexuales, a veces con 3 hombres.
pornografía con persona menor de 18 años. En otra redada contra la explotación sexual en la capital antioqueña, las autoridades capturaron a la madre de una bebé de 19 meses, una niña de 7 años y un niño de 9 años, grabados por su progenitora teniendo relaciones sexuales. Analizamos los uniformes de los colegios y por el acento nos dimos cuenta que era posiblemente Antioquia. El ICBF se hizo a cargo de los niños víctimas de explotación sexual. Asimismo, se inició el proceso de atención psicosocial y la búsqueda de la familia extensa con el fin de garantizar un entorno protector para el goce efectivo de sus derechos, a fin de evitar exponer nuevamente a los niños a riesgos que afecten su salud física, mental y emocional. Se logró la captura, judicialización y se encuentran privados de la libertad por estos delitos atroces. En un exhaustivo análisis fueron encontrados más de 90 imágenes entre videos y fotografías que eran distribuidas en Australia. La organización Feminicidios Colombia anunció que los feminicidios ocurridos el año pasado dejaron 210 menores de edad huérfanos. Piden al Estado acompañar a los niños luego de perder a su mamá para garantizar su desarrollo. Para la Fundación Feminicidios Colombia no hay una política pública específica para atender a los niños, niñas y adolescentes huérfanos como consecuencia del feminicidio. Hay unas rupturas familiares muy importantes. En los casos en los que no hay captura, hay desplazamiento forzado de las familias, no hay atención integral médica, especializada, psicológica. Según el observatorio, el año pasado, como consecuencia de los 612 feminicidios, 210 niños quedaron huérfanos. En 2021 fueron 216 menores de edad. Antioquia es el departamento con más casos. Son niños y niñas de familias muy empobrecidas que ni siquiera tienen para comprar los útiles escolares. Nosotras hemos tratado de responder para más de 30 familias durante 2 o 3 años, pero tampoco tenemos recursos para eso y son una población absolutamente ignorada. Según la Fundación, hay casos en que las familias de los victimarios quedan con la custodia de los niños. La Personería del Bajo Baudó en el Chocó denunció casos de supuesto abuso sexual de menores de edad por parte de integrantes de grupos armados ilegales. El órgano de control pide medidas de seguridad. Este es un informe de Hernando Moreno, periodista de la Radio Nacional. En riesgo de suicidio se encontrarían varias menores en el municipio del Alto Baudó, de acuerdo a la denuncia señalada por el personero de ese ente territorial. Hay presencia constante del ELN, de la AGC en las comunidades. Logramos extraer que sí, habían 5 niñas, de las cuales una ya se había suicidado. Hubo una niña que no pudimos contactar físicamente porque se negó. La información fue puesta en conocimiento de las autoridades por el agente del Ministerio Público, quien ha señalado la necesidad de ser atendidas estas menores. Desde Quito, en el departamento del Chocó, Hernando Moreno López, Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24/7. Más de 100 menores de edad fueron descubiertos por las autoridades en Cúcuta en una fiesta clandestina. Según la policía, adolescentes entre 11 y 17 años de nacionalidad colombiana y venezolana departían en una casa finca en medio de drogas y licor. Los menores fueron entregados a sus padres y aplicaron los comparendos respectivos. Aparte de ellos, encontramos estupefacientes, cocaína, clonazepam, tucibí, marihuana y alcohol. Pedimos nosotros como cuerpo de policía que los padres de familia nos apoyen con este cuidado y que nos denuncien. Cerca de 300 campesinos realizaron un plantón a las afueras de la alcaldía de Pinillos, en sur de Bolívar. La comunidad afirma que no han recibido ayudas económicas por las pérdidas de cultivos y terrenos como consecuencia de las inundaciones. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. Un equipo especial de la Fiscalía llegó a Barranquilla para recibir las denuncias de extorsión en la ciudad y su área metropolitana. Las autoridades afirman que los casos se manejarán con total reserva. Una mujer muerta y 2 personas heridas dejó un ataque sicarial en una tienda del barrio San Francisco de Bucaramanga. Al parecer, un ajuste de cuentas sería el motivo del homicidio. Un fuerte incendio ocurrió en una bodega de plásticos en la zona industrial de Galapa Atlántico. Con 4 máquinas, el cuerpo de bomberos atendió la emergencia. Las autoridades advierten que la capa de humo podría afectar la calidad del aire de Barranquilla. 90 motos fueron inmovilizadas durante carreras ilegales en las calles de Bucaramanga, Santander. Durante el operativo, 2 policías fueron arrollados por los conductores.
A la orilla de las playas de la Alta Guajira llegó una ballena. La comunidad pide ayuda a las autoridades ambientales para salvar al mamífero. Aunque los pescadores de Uribia intentaron empujar al animal de 15 metros de largo, este no se dejó llevar a la zona más profunda. Al parecer, la ballena estaría enferma. Revisamos los hechos del día en el mundo. La recuperación de cuerpos en costas del sur de Italia avanza luego del naufragio de una embarcación que transportaba de forma ilegal migrantes, en su mayoría afganos que viajaban desde Turquía. La cifra de muertos al momento es de 62 y van 80 sobrevivientes rescatados. El mar revela huellas de un viaje inconcluso y manifiesta la dificultad y peligro que asumen cientos de migrantes que se enfrentan a la bravura de las aguas del Mediterráneo para intentar asentarse en suelo de Europa. Este es el más reciente de los ya recurrentes naufragios cerca a costas italianas. Una a una se fueron acumulando pertenencias de los migrantes que, según Naciones Unidas y Médicos Sin Fronteras, serían en su mayoría afganos, entremezcladas con las astillas del bote que tendría una envergadura de 20 metros de largo y que surcaba el mar con más de 200 personas a bordo. Llevaban 4 días viajando desde Turquía. Muchos hacían parte de familias enteras. El hecho reinicia el debate por las estrictas medidas del gobierno italiano que impone multas contra ONGs de salvamento marítimo hasta de 50.000 euros para desincentivar ese flujo migrante. La playa de Steccato di Quattro, sureña de la Bota Itálica, alojó la mixtura del recuento de cadáveres que el agua traía o que equipos de rescate iban acopiando junto con los despojos de la embarcación. Sobrevivientes relatan que el naufragio ocurrió cuando en la noche explotó el motor que empujaba el bote, causando primero decenas de heridos y luego destruyendo el barco totalmente. Ucrania derribó varios drones de fabricación iraní con los que Rusia prolonga sus ataques en el territorio con el inicio del segundo año de guerra en ese país. El Kremlin, a través de su portavoz, comunicó que no descarta y que al contrario estudia el plan de paz propuesto por China sobre el conflicto. Un año y apenas los primeros días del segundo de la guerra alojada en Ucrania, Rusia no varía en su modus operandi allí y estampa así su artillería en varias regiones. El episodio más reciente incluyó el uso de drones de manufactura iraní. De 14 dirigidos contra Kiev y Melnitsky, 11 fueron interceptados y mientras así opera a nivel táctico en las entrañas del suelo de la guerra, el Kremlin en Moscú, a través de Dmitry Peskov, su portavoz, revela que por ahora no ven condiciones para alcanzar un final pacífico del conflicto, pero aclara que siguen con especial atención el plan de paz sugerido días atrás por China, mientras que Vladimir Putin rechaza el rol de la OTAN. ¿Esto realmente es participación? ¿Por qué? Porque no es la cooperación técnico-militar usual. No es como que estén obteniendo dinero a cambio. Estas armas están siendo transferidas unilateralmente. Están formando parte, aunque indirectamente, de los crímenes cometidos por el régimen de Kiev. En el seno del encuentro en Ginebra sobre derechos humanos de Naciones Unidas, el titular del organismo puntualizó que la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania comprende violaciones masivas de derechos, muerte, destrucción y desplazamiento generalizado. En el día 368 de guerra, Moscú ataca las 4 provincias que se autoadjudicó: Donetsk, Jersón, Lugán y Zaporilla, y Kiev espera tanques y armas de Occidente para retomar sus contraofensivas. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Y hablamos de los premios de Best de la gala, en donde Argentina definitivamente arrasó con todo gracias a ser la campeona del mundo, porque se llevaron el galardón a mejor arquero, mejor entrenador y hasta mejor hinchada. Y tenemos que hablar de Lionel Messi, que también se convierte en el jugador que más veces se ha llevado este galardón. Fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto
insistir. El Puskás para Marcin Olewski en fútbol para amputados, definitivamente un golazo. Y bueno, esperamos poder seguir ganando partidos. 1-0 también fue el marcador de Once Caldas para ganarle a Millonarios. Es un partido que nos deja con mucha confianza para continuar. Y el Cali sumó su segunda victoria consecutiva. 2-1 venció al Tolima. Ojalá que podamos sostener esta línea de producción del equipo y que podamos ganar mucho más partidos. Hasta para ser líder alcanza con ganar 1-0. Si no, preguntémoselo al América, único puntero. Los marcadores fueron similares y las declaraciones también, porque así es la Liga Colombiana. Lo que importa es ganar, así sea con lo mínimo. Y hablando de esta sexta fecha, Atlético Nacional venció y goleó en su casa al Atlético Huila 3-1. Vamos a repasar los goles y las acciones de todo lo que sucedió en el estadio Atanasio Girardot. Esto pasó al minuto 43. Iba a ser Brian Palacios el encargado de marcar la primera anotación. Aquí un penalti en Atlético Nacional bastante dudoso y el encargado de cobrarlo es Dorlan Pavón al minuto 70. Iba a llegar la anotación de Pereira para el descuento de Huila, pero no iba a ser suficiente porque al minuto 87 la ley del ex, ahí aparece De Osa, Nelson De Osa, para ponerle el 3-1. Nosotros volvemos más adelante con más información deportiva. Seguimos con información de cultura. De Ana Gabriel, porque resulta que hoy anunció que se retira de los escenarios, pero vamos a poner todo en contexto. Hace unos días estaba tocando en Los Ángeles y llegó ese momento en el que habla con el público, así que les mostró unas imágenes de las protestas que están ocurriendo en México en contra del Plan B de López Obrador. Para no aburrirlos con política, esta es una propuesta que tiene López Obrador para reformar el INE, que es el Instituto Nacional Electoral. Y hay dos posiciones. Una que dice que López Obrador lo que quiere es quedarse en el poder otro periodo y volverse un mini dictador, como cree Ana Gabriel, y otra que dice que sirve para ahorrar plata y que no se inviertan muchos recursos que hacen falta para la educación. Pues bueno, esto hizo Ana Gabriel con tan mala suerte que este concierto era en Los Ángeles, donde hay un montón de mexicanos inmigrantes de izquierda, así que la abucharon, le pidieron que volviera a cantar. Ella se puso muy sensible, les dijo que si querían solo oírla cantar, se compraran un disco y lo escucharan en la casa, que ella tenía derecho a expresarse y que estaba en contra de ese tipo de dictaduras y por eso no había vuelto ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Cuba. Luego salió un minuto, tomó aire, volvió a entrar y siguió el concierto. Días más tarde, como hoy, dijo me retiro, pero no se asusten mucho porque dijo me retiro en los próximos 2 años, va a ser progresivamente, no se afanen. Entonces hay Ana Gabriel todavía. Lo que me lleva a preguntarme todo esto es, ¿se puede o no se puede hacer política desde la música? Así que me fui a la historia y me encontré varios casos. Uno de esos es Giuseppe Verdi, que escribió una ópera que se llama Nabucco, que es la historia de cómo el pueblo hebreo se rebeló contra el sometimiento de los austriacos. Y hay un número que se llama Va Pensiero, que es un coro de esclavos en el que ellos anhelan la libertad de su territorio. Jan Sibelius, resulta que Jan Sibelius pues es finlandés. Acuérdense que Finlandia antes era parte del Imperio Ruso, se conocía como Gran Ducado de Finlandia, y en algún momento los finlandeses dijeron no, nosotros queremos ser libres. Entonces, ¿qué hizo Rusia? Apretó por donde se comunicaban todos, que era la prensa, y comenzó a censurarla. La prensa, como no se va a quedar callada, hizo una gala supuestamente para recoger fondos, pero no era para recoger fondos, era para que todos se unieran y armaran la revolución por la libertad. Y le encargaron a Sibelius una pieza para ese motivo. Se llamaba Despierta Finlandia y era literalmente un llamado a abran los ojos y seamos todos libres. Y por último, el más obvio de todos, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, que además de ser militante de la izquierda cubana, vivió ese momento de transición entre Batista, la revolución cubana y la subida de Fidel al poder. Además fue diputado, es uno de los fundadores de la nueva trova cubana y siempre ha defendido sus ideales, tanto así que en 1992, cuando la revolución literalmente se estaba viniendo abajo, él hizo esta canción que se llama El Necio, en la que dice yo sigo acá, así todos me tiren piedras, yo sigo creyendo en mis ideales. Para concluir, ¿hizo bien o hizo mal Ana Gabriel? Yo creo que
Todos tenemos derecho a ser políticos, los músicos y los cantantes también, y a expresar su posición política. Pero así como ella tenía su derecho a decir soy de este lado de la ecuación, el público también tiene derecho a tener sus propias posiciones. Juzguen ustedes. En 4.808 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó una disminución de 41 pesos. A $1.90 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 77.000 pesos y llegó a 2.085.000. 2,52% fue la variación mensual en enero de 2023 del índice de costos del transporte de carga por carretera, el mayor aporte de registro en el grupo de costos fijos y peajes. La ganadería colombiana reiteró que tiene una oferta efectiva de más de 300.000 hectáreas que ya se encuentran en manos de la Agencia Nacional de Tierras para el respectivo estudio de factibilidad y posterior compra. Polémica y descontento. Eso generó en parte de los feligreses el sermón del pasado domingo en la Basílica de Chiquinquirá. El párroco Fray Fernando Piña decidió hablar de la cultura paisa enfocándose en el narcotráfico y la prostitución. No quiero que me tomen a mal este comentario. Perdonen, lo hago jocosamente porque amo y valoro a los paisas. Con estas palabras, el sacerdote Fray Fernando Piña interrumpió su sermón dominical para hacer un comentario sobre la cultura paisa. Lo que ninguno de los 70 visitantes de Antioquia que estaban en la basílica esperaban era el mensaje que seguiría al respetuoso saludo. Porque el paisa puede vender el pecado como bueno. La droga, ¿quién la distribuye? El microtráfico, ¿quién lo distribuye en Colombia? Los paisas. Pero las palabras del sacerdote no pararon ahí. ¿Dónde hay universidad para prostituirse? En Medellín. Una vez terminada la Eucaristía, los paisas presentes decidieron confrontar al párroco. Y nos vamos con el corazón destrozado. Nos vamos humillados y insultados porque en su boca solo salió agravio para los paisas. Las mujeres son prostitutas, los hombres somos narcotraficantes. Y con un tono más elevado pidieron respeto por su cultura. No respeten, usted no parece un padre. Hay que respetar, hermano, la verdad. Venimos desde Medellín 70 peregrinos acá para llevarnos una buena imagen, una bendición, para que usted llegue nomás a agradar a los paisas. El sacerdote dijo que no había dicho ninguna mentira durante su sermón, mientras en Antioquia esperan una disculpa pública por parte del párroco. El Ministerio de Ciencias y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres financiarán proyectos para ayudar a lecheros del suroccidente colombiano afectados por el cierre de la vía panamericana. El Ministerio de Ciencias y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres anunciaron una millonaria inversión para beneficiar a los lecheros del Cauca, Nariño y Putumayo a través de proyectos que permitan prolongar la vida útil de la leche, fomentar la elaboración de nuevos productos y prestar nuevos servicios en los diferentes eslabones de la cadena láctea. Una inversión de más de 5.000 millones de pesos para el apoyo de proyectos e investigación y desarrollo tecnológico en el sector lácteo. Una oportunidad que conecta el conocimiento con el valor del campo colombiano. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de marzo. Para participar solo deben ingresar a la página web del Ministerio y acceder de forma fácil a esta iniciativa que impactará la cadena de producción láctea en sus diferentes ciclos: acopio, almacenamiento, transporte y comercialización. Esta iniciativa beneficiará a los campesinos afectados por el derrumbe que destruyó un tramo de la vía panamericana que conecta al suroccidente con el centro del país y que provocó que los productos agrícolas provenientes de estos departamentos no pudieran ser transportados ni distribuidos. Hoy es el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. Las cifras oficiales revelan que en Colombia hay más de 3.600 personas que se encuentran aún en la lista a la espera de un órgano. El Instituto Nacional de Salud señaló que aunque el país ha venido aumentando el número de donaciones por causa de la pandemia de COVID-19, aún no se alcanzan las cifras de 2019, cuando se realizaron 1.303 trasplantes. Pues hay más de 3.000 personas en lista de espera y tan solo el 8% de donantes por millón de habitantes. Esto significa que hay una gran cantidad de pacientes esperando un órgano para poder mejorar su calidad de vida. La JEP aplazó la audiencia de versión libre del general en retiro Leonardo Barrero, excomandante de las fuerzas militares, por las supuestas alianzas entre fuerza pública y paramilitarismo durante el conflicto armado. Más hechos del día en un minuto.
La Corte Suprema remitió a la Fiscalía el caso del embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, por no tener competencias para investigarlo. El proceso está en etapa preliminar y tiene que ver con la denuncia por injuria y calumnia que presentó en su contra la exministra Karen Abudinem, por lo que ella considera mal uso de su apellido al relacionarlo con hechos de corrupción. El caso contra Andrés Escobar por los delitos de usurpación a funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y amenazas agravadas fue remitido al Tribunal Superior de Cali, al igual que 12 procesos contra uniformados de la policía que pasaron a la justicia penal militar. Abren investigación disciplinaria contra el sargento del ejército Walter Alexander Torres Gallego por posible acceso carnal violento a un soldado adscrito también al batallón de infantería de Selva 30 en Mitubaupés. En operativos de movilidad en Bucaramanga, las autoridades inmovilizaron más de 90 motocicletas, encontrando algunas robadas. En las acciones fueron capturadas varias personas a quienes se les dio detención domiciliaria. Durante la apertura de la sesión número 52 del Consejo de Derechos Humanos en Suiza, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una renovación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 75 años después de su firma. Asegura que los derechos humanos están, abro comillas, bajo ataque desde todos los frentes. Desafortunadamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que debería ser nuestro modelo común, se usa mal y se abusa con demasiada frecuencia. Se explota para obtener ganancias políticas y es ignorado a menudo por las mismas personas. China rechazó las recientes conclusiones de organismos estadounidenses según las cuales la pandemia de COVID-19 habría surgido de una fuga en un laboratorio de Wuhan. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing calificó el señalamiento como difamación. La reunión de la presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro del Reino Unido logró limar las asperezas referentes a los controles comerciales en Irlanda del Norte, inconclusos desde que Londres abandonó la Unión Europea. Las partes acordaron priorizar el flujo libre de bienes, levantando la aduana que estaba de facto en el mar de Irlanda para proteger al mercado único europeo después del Brexit. Andrés Manuel López Obrador descalificó las protestas de casi 500,000 de personas en el Zócalo, principal plaza pública del país, en contra de su reforma electoral aprobada por su bancada legislativa, pero que la oposición denuncia como maniobra antidemocrática de cara a las presidenciales de 2024. AMLO aseveró que hay quienes no quieren que se acabe la corrupción en México. De los ricos. El sur de Turquía volvió a sacudirse por un sismo de magnitud 5,6, 3 semanas después del devastador terremoto de inicio de mes y que provocó más de 48,000 muertes en la región. El de hoy incluyó el derrumbe de edificios afectados, al menos un muerto y más de 100 heridos, de acuerdo con autoridades locales. Llegamos a oportunidades. Atentos porque la DIAN tiene 4.700 vacantes de trabajo a nivel nacional. Acá les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo en la DIAN, vaya a la página www.cnsc.gov.co. Clic en concurso de méritos para proveer 4.700 cargos. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene vacantes para profesionales, técnicos y asistenciales. Tenga presente que primero tiene que inscribirse en simo.cnsc.gov.co, seleccionar la vacante de su interés y seguir el paso a paso. Atentos, para participar en la convocatoria tienen que pagar 38,700 pesos en los cargos de técnico y asistencial y 58,000 pesos en cargos profesionales. Y mucho ojo, porque tienen plazo de aplicar hasta el 27 de marzo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y este fin de semana se jugó la fecha número 3 de la Liga Femenina en nuestro país, con victorias del América, Boyacá, Chicó, Junior de Barranquilla y Pereira. Nosotros aquí en RTVC Noticias vemos un poco de la actualidad del fútbol de ellas.
América nos suelta la punta de la Liga Colombiana. Con Jessica Velázquez, la portera de las Leonas, como protagonista en los tantos de Ingrid Vidal y Catarina Usme, las Diablas lograron su tercera victoria del campeonato y suman 9 puntos. El equipo tuvo demasiada actitud, ganas, corazón, garra, entrega, amor por este equipo. Con goles de Ana Villegas al minuto 12 y de Ana Milé González al minuto 54, Deportivo Pereira venció al Deportes Tolima en el Hernán Ramírez Villegas y llegó a 7 puntos, ubicándose terceras de la liga. Y hoy nos permite estar tranquilos con el funcionamiento del equipo, se siguen ajustando detalles, siempre vamos a tener cosas por mejorar, por corregir. Otro que ganó fue el Junior de Barranquilla con doblete de Irán y Centeno. Así, las tiburonas lograron su primer triunfo en la 7ª edición del certamen. Sabíamos que a eso había que ponerle la cara, que teníamos nosotros que plantarnos bien. Así lo hicimos durante la semana, trabajamos. Boyacá Chicó le ganó a La Equidad con gol de Cristina Mota. Cali y Millonarios empataron a un gol, al igual que Llaneros y Atlético Huila, en este cierre de la fecha 3. Bueno, y para este segundo encuentro de cultura les tengo una pregunta. ¿Cuánto pagarían ustedes por una obra de arte? Digamos un cuadro de Alejandro Obregón. 2 millones, 10 millones, 15, 20, 50. Pues resulta que Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, estuvo en el barrio San Felipe de Bogotá en una subasta de arte y nos preparó la siguiente crónica. Buenas noches, Laura. Así es, me cansé de ver las subastas que nos han vendido en Hollywood y me vine a mi primera subasta y por eso quiero que usted y los televidentes me acompañen en este proceso que por supuesto pues no voy a comprar nada, pero sí le cuento que ya empiezan a llamar la atención y el coqueteo de algunos sobre cuadros de Débora Arango, Alejandro Obregón y Andy Warhol. El ritual de la subasta, un evento lleno de protocolos que en el caso del arte primero exhibe su colección mientras el posible postor recorre las obras y planea su estrategia. En este caso son 130 obras de artistas nacionales e internacionales, piezas de arte disponibles a un público que tiene todas las herramientas para participar. Hoy en día ya hacemos subastas híbridas, es decir, que la tradicional puja en sala o puja telefónica, la gente puede pujar de forma remota. Cada participante tiene una paleta, como en las películas, y dependiendo de su interés en la obra, el tiempo puede ser su amigo o peor enemigo. Todo depende en realidad del movimiento y de cuántos postores, o sea, cuántas personas están participando en la subasta. Entonces, di tú que más o menos por lote, por pieza que tú ves en un catálogo, contamos como entre 1 minuto y 2 minutos máximo para subastarlo, para adjudicarlo, para golpear. A las 2 cerramos Mayra. A las 3, adjudicado. Bueno, les cuento que hace pocos minutos se vendió Las Monjas y el Cardenal de Débora Arango en 20 millones de pesos. Un proceso psicológico que pone a prueba la presión del comprador. Tú sientes adrenalina al sentir que hay también competencia, entonces depende de ti, cómo tú reaccionas frente a la competencia y si eso puede más bien incentivar tus ganas de ganarle al otro. Y qué mejor recompensa que escuchar el martillo a favor. Sella con éxito la estrategia del postor. Ese cuadro que ustedes ven acá se vendió en 28 millones de pesos y este otro que ustedes ven acá se vendió en 8 millones de pesos. Lo que me lleva a pensar 2 cosas. La primera es que el sueldo de periodista no me alcanza para pagar un cuadro que está exhibido acá y la segunda es que el 98% de las subastas lo que prioriza son las emociones. Me ha antojado, Juan, de un cuadro de esa subasta. Ustedes, gracias por su sintonía. Como siempre, la invitación es a que nos sigan en @RTVC Noticias a través de nuestras redes sociales para conocer más información. Los esperamos, por supuesto, mañana a las 12 del día con el desarrollo de estas y más noticias y, por supuesto, nuestra emisión de las 7 de la noche. Que tengan una feliz noche. Chao. RTVC Noticias, emisión central.